de contribución y te da distintos impactos en términos de la tasa de reemplazo. Ahora, ¿qué implica eso en términos de el bienestar de los jubilados? La siguiente, por favor. Aquí te puedes dar cuenta, este es el nivel de vida que alcanzaría una persona que se va jubilando a partir de 2022 hasta 2050, en qué nivel de el decil de la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares de 2012 se jubilaría esta persona. Entonces, con una tasa de contribución de 6.5 te jubilarías en el decil 4 y luego con el incremento en los rendimientos, etcétera, en 2038 te jubilarías en nivel 6, pero con el paso del tiempo, como la gente vive más años, te empezarías otra vez a tener niveles menores de bienestar. Entonces, ahora, ¿qué pasa si incrementamos la tasa de contribución? La siguiente, por favor. Si le incrementamos al 11, o sea, si pasamos de 6.5 a 11% en 2015, inmediatamente ves el impacto que tiene en términos de bienestar para las personas que se van jubilando esos años y alcanzas un máximo del séptimo decil de lo que existe, de cómo se vive hoy en México, en 2032 más o menos, y luego baja al final por la misma razón de que la gente vive más tiempo. Ahora, ¿qué pasa si le incrementamos todavía mucho más? Si incrementamos la tasa de contribución al 25%. Dale la siguiente, por favor. Ahí te puedes dar cuenta que si incrementamos la tasa al 25%, la mayoría de las personas que se jubilaron con un régimen donde hubiera habido aportaciones del 25%, se jubilarían como hoy viven en México las personas que están en el noveno decil. Entonces, este modelo, que es relativamente sencillo, te permite, por un lado, evaluar cuál es el impacto de un cambio en la tasa de contribución en la tasa de reemplazo, que fue la gráfica anterior, pero también en el nivel de bienestar de las personas. La siguiente, por favor. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos no la tasa de participación, sino la rentabilidad? Cuando cambias la rentabilidad, pasándola, por ejemplo, en el eje horizontal de 4.75 hasta 6.5, se vamos subiendo la rentabilidad. Subir la rentabilidad es parecido a bajar la comisión, porque lo que importa es lo neto. Entonces, toda la discusión que hubo hoy en la mañana de conviene incrementar la rentabilidad o disminuir las pensiones, las comisiones, lo puedes ver reflejado en esta gráfica. Tienen un impacto, o sea, tu tasa de reemplazo va subiendo cuando incrementas la rentabilidad neta, pero sube mucho menos que si incrementas, como en la gráfica anterior, la tasa de contribución. Entonces, el incremento en la rentabilidad tiene un impacto positivo en la tasa de reemplazo, pero que es de un orden secundario al efecto que tiene incrementar la tasa de contribución. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se ve desde el punto de vista del nivel de bienestar con respecto a los deciles del año 2012? Bueno, aquí lo pueden ver. Si tú vas subiendo la rentabilidad de 6.5, de 4.75 a 6.5%, puedes ver cómo se incrementa el bienestar de las personas en los distintos deciles. Y aquí pueden ver otra vez que el efecto de incrementar el rendimiento es menor al efecto de incrementar las contribuciones. Ahora, ¿qué pasa si incrementamos no el rendimiento, no la participación, pero aumentamos el número de años que las personas trabajan? Y por lo tanto reducimos también el número de años que las personas se jubilan. Entonces, la siguiente, si incrementamos 2 años, o sea, en el caso base, tienes tú para la corte que se jubila en 2035, se van a jubilar con una tasa de reemplazo de 23% y si se jubilan en 2040 del 20%, pero si los mexicanos trabajáramos 2 años más, en lugar de 65 nos jubiláramos en 67, la siguiente, por favor, verías cómo se incrementa tu tasa de reemplazo de una manera muy importante, nada más con 2 años, del 23% al 31%. O sea, el hecho de trabajar 2 años más tiene un doble impacto en el nivel de bienestar. Uno es que uno aporta 2 años más y el otro es que uno se jubila 2 años menos. Entonces, en realidad, 2 años en realidad son 4 y por eso tienes un incremento muy importante en la tasa de reemplazo. La siguiente, por favor.
Eso es lo mismo, pero desde el punto de vista de los niveles de ingreso, según la encuesta nacional de ingreso-gasto, ahí te puedes dar cuenta de la fortaleza que tiene en términos de bienestar trabajar 2 años más. O sea, trabajar 2 años más te eleva tu nivel de bienestar de una manera muy importante. La siguiente, por favor. Ahora, se discutió también en la mañana, ¿cuánto costaría? ¿De qué tamaño es la brecha que tiene México en materia de la falta de generosidad, por decirlo de alguna manera, del sistema de pensiones? Si con una tasa de contribución del 6.5, la brecha sería, si quisiéramos tener una tasa de reemplazo del 54%, de 31.6% del PIB de 2013. O sea, México tendría que dedicar el 31% del PIB para que pudieras tú compensar a los futuros jubilados y llegáramos a una tasa de reemplazo del 54%. Si fuéramos aumentando la tasa de contribución del 6.5 al 11, al 15, al 20, el costo en términos de PIB de cerrar la brecha se va volviendo más pequeño y llegas, si la tasa fuera del 20%, como hay en algunos países, el costo ya sería del 16.7%. Entonces, esto sí cambias la tasa de contribución. La siguiente, por favor. Si cambias la tasa de rentabilidad, subiéndola del 4.75 al 6.5, ahí te puedes dar cuenta que pasarías de 31.6, que era igual que el anterior, y bajaría solamente hasta el 28.5. Entonces, incrementar la tasa de rentabilidad, la neta, tiene un impacto, pero es de orden de magnitud menor a incrementar la tasa de contribución. Y la siguiente, por favor, incrementar la edad, o sea, trabajar 2 años más, te disminuye en cerca de 1/3, de 31.6 a 20.5, el costo de cerrar la brecha para que la gente se jubilara con una tasa de reemplazo del 54%. O sea, ahí te das cuenta de cuál sería un menú, digamos, de opciones que habría que buscar para resolver el problema de la escasez pensionaria que tiene México para el sector formal. La siguiente, por favor. Entonces, ahí están todas juntas. Y la última, por favor. Ahora, ¿qué tal si hacemos una combinación? Porque de ahí estaban separadas. Aquí tienes una combinación donde tenemos trabajar 2 años más e incrementar la tasa de contribución de 6.5% a 11%. Ahí puedes ver que el costo de cerrar esa brecha pasaría del 31.6% al 16%. Entonces, con solamente esos 2 cambios de estimular a que la gente trabaje 2 años más o que se pague una tasa de contribución voluntaria o obligatoria, aquí no estoy yo prejuzgando qué tipo de tasa es, y que pase de 6.5 a 11, te reduciría el costo para cerrar esa brecha y jubilarse como el promedio de la OCDE en 50%, nada más con esas 2 medidas. Entonces, lo único que yo quería, con esto termino, porque quería yo decirles, bueno, tenemos un modelo que es de muy fácil uso, que va a estar disponible para el uso de todo el mundo, se va a poner en internet, a través de un esfuerzo que hizo Principal, para que se haga una contribución al entendimiento del problema sin prejuzgar las distintas soluciones que pudieran encontrarse para empezar a atacar el problema de pensiones que son hoy en día insuficientes. El consenso es, necesitamos en México hacer un esfuerzo, los distintos componentes de la sociedad, para lograr mejores pensiones, y tenemos que tener una discusión más sensata, y el modelo hace una contribución a tenerla. Y lo que sí queda muy claro, que también se puede hacer, pero no se los traje, es cuánto cuesta empezar más tarde. O sea, cómo va subiendo el costo, porque esto es si empezamos en el año 2015. O sea, si empezamos en el año 2015 y lo subimos a 11 y trabajamos 2 años más, nos va a costar 16% del PIB. Pero si en lugar de empezar en 2015 empezamos en 2025, ese número crece exponencialmente. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luis. Pues interesante el tema de las tasas de reemplazo. Finalmente, la tasa de reemplazo es el número mágico que define el objetivo al que hay que llegar. Lo que voy a obtener yo de pensión en función del salario que tenía.
La tasa ideal, desde luego, es 100%, que yo siga ganando lo mismo jubilado que activo, pero es algo pues que requiere de un ahorro muchísimo más grande. La reflexión que quiero hacer es que hay que tener cuidado con los promedios. Se ha hablado aquí en el panel anterior y en muchos foros que la tasa de reemplazo en México con el nuevo sistema va a ser de cerca del 28-30%. Ese es un promedio, y los promedios hay que matizarlos y ser muy cuidadosos. Si estamos dos personas, un desempleado y otra que gane 100,000 pesos, pues en promedio están a todo dar, ganan 50,000 pesos cada quien. Pero eso pues hay que tener muchísimo cuidado porque pues no nos está dando elementos reales para atender un problema. Si vemos en el caso de México, la tasa de reemplazo para una persona de un salario mínimo, su tasa de reemplazo con el nuevo sistema es prácticamente el 100%. Pocos ganan el salario mínimo, es cierto, pero si vamos escalando en los deciles de ingresos, vemos que para 2 salarios mínimos se está hablando de una tasa de reemplazo de cerca del 80%, para 3 del 65%, para 5 salarios mínimos estamos hablando de 47% de tasa de reemplazo, y como dijimos al principio, el 82% de las personas ganan abajo de 5 salarios mínimos. El problema va más allá, es un problema exógeno al sistema. Se decía en el panel anterior, es que hay que incrementar los sueldos, hay que incrementar las aportaciones. Pues sí, pero eso es un problema que va más allá del armado del sistema que tenemos actualmente. Hay que recordar que una de las premisas que se estableció en 1997 para reformar la ley del Seguro Social fue, y era la premisa número 1, que las cuotas no iban a aumentarse. Entonces, con las mismas cuotas no podemos esperar pensiones más grandes. Y hay que olvidarnos de las tasas de reemplazo que teníamos con la ley 73, en donde podemos llegar al 70% fácilmente, en donde vemos hoy día pensiones corrientes, ¿sí?, de 58,000 pesos mensuales y que se incrementan con la inflación. Eso pues hay que dejarlo atrás y hay que pasar a ver cómo podemos generar dentro del sistema que ya existe mejoras para obtener mejores tasas de reemplazo. Y aquí, por ejemplo, pues quiero comentar, si vemos, se habla de los rendimientos que están dando las Afores, si vemos la calculadora de CONSAR, en donde se proyectan los saldos para calcular la tasa de reemplazo a una tasa real del 4%, pues podemos meterle 8 y nos dé el doble. Lo que hay que ver es cuánto están dando las Afores. Y tenemos ejemplos también muy disímbolos, y otra vez los promedios no son buenos, tenemos ejemplos de Afores muy eficientes, que tienen muy buenas carteras y gestiones de inversión, como Pensionista, que está aquí presente, niveles de 11%, y tenemos a Inbursa, por ejemplo, con niveles de 5%. Esa diferencial, traído a valor presente, nos da una cantidad que se reflejará en un saldo o en una pensión 4 o 5 veces menor entre una Afore y otra. Es decir, si con una podemos llegar a una pensión de 10,000 pesos, la otra nos arrojaría una pensión de 2,500 pesos. Y estamos dejando esa decisión de elegir Afore a gente que pues, no tiene estos elementos o no los quiere analizar o no debe por qué ser el que tutele esos derechos cuando es un beneficio de seguridad social que debe estar tutelada por el Estado. Pero bueno, no me extiendo, pasamos con nuestro siguiente panelista, el ingeniero José María de la Torre, por favor, de Pensionista precisamente. Muy buenas tardes. Quiero saludar en primer lugar al presidente de la Comisión de Seguridad Social del Senado de la República, el senador Fernando Enrique Mayans Canaval. Agradezco muchísimo su participación en este evento. Muy estimados miembros de este panel reunido con motivo de la Semana Nacional de Seguridad Social organizada por la Honorable Cámara de Senadores, Carlos Noriega Curtis, presidente de Mafore, Francisco Miguel Aguirre Farías, director general de Evaluaciones Actuariales, Alberto Valencia Armas, titular de Control y Evaluación del INEGI, Luis de la Calle Pardo, director general del despacho de la calle Madrazo y Mancera, y Alejandro Turner Hurtado, director de Carza Consultores, Agentes de Seguros y Fianzas. Reciban todos ustedes un saludo. Mi participación en la tarde de hoy responde a una pregunta que se me hizo cuando fui invitado como expositor a este panel.
tiene que ver con una breve semblanza de los avances que se han registrado en los 17 años que llevan en funcionamiento las Afore, y adicionalmente una serie de recomendaciones de las cosas que se podrían mejorar en este sistema, precisamente en aras de buscar una mayor tasa de reemplazo para las generaciones que se estarán jubilando dentro de los siguientes 15, 20 y 25 años. Déjenme empezar con la primera parte. Mencionarles que el sistema financiero nacional continúa transformándose y cada día funcionando con más dinamismo. Las modificaciones que se llevan a cabo y que se han llevado a cabo en fechas recientes tienen como objetivo primordial el aumentar la inclusión financiera, el incrementar el financiamiento y el mejorar la calidad de vida de todos los mexicanos. Una buena cantidad de los cambios que dieron inicio a esta evolución son resultado directo de la entrada en operación precisamente de los sistemas de capitalización individual o de contribución definida hace 17 años. Es innegable el rol de las Afore en los mercados domésticos y en la estabilidad macroeconómica que hoy vive el país, especialmente considerando que otros mercados emergentes como Brasil están atravesando por situaciones muy delicadas. Hace poco más de 25 años, antes de la puesta en marcha del SAR, el gobierno federal se financiaba mayormente en el extranjero. La deuda externa se ubicaba en niveles cercanos al 100% del PIB, mientras que la deuda interna representaba solo una fracción del endeudamiento del país. Además, el gobierno federal estaba obligado a renovar casi la totalidad de su deuda en un periodo inferior a 3 años. Sin el SAR, la caída reciente del precio del petróleo, que tanto está golpeando las finanzas públicas, habría ocasionado una depreciación mucho mayor al 15%, ya lo vivimos en el año de 1982, que es la acumulada de este 15% de los pasados 18 meses. El costo financiero del gobierno federal habría aumentado sensiblemente y la balanza de pagos se habría deteriorado, al menos inicialmente, algo similar a lo que ocurrió en la crisis de 1994. Con el SAR, las empresas mexicanas hoy tienen acceso a un mercado interno que les permite obtener financiamiento en condiciones mucho más favorables que las que imperaban en el extranjero al inicio de la década de los 90. Y digo en el extranjero porque esta era también la única fuente de financiamiento para la mayoría de las empresas nacionales. Como resultado del SAR y otros cambios no menos importantes, la curva doméstica de tasas de interés ahora se extiende a 30 años. La prolongación de la curva, resultado de la aparición de inversionistas con horizontes de inversión de largo plazo, fue el pilar fundamental de la expresión del crédito hipotecario. En condiciones similares a las que prevalecían hace 2 décadas, las tasas de interés internas habrían aumentado mucho más como resultado de la caída del precio del petróleo. El financiamiento del déficit fiscal en las condiciones actuales, pero con una curva a 3 años, que era hasta donde llegaba previo a la entrada del SAR, en lugar de 30 años, habría sido mucho más oneroso. Estos son los logros que se han alcanzado con la puesta en marcha del sistema de ahorro para el retiro. Sin embargo, hace falta mucho por hacer, en nuestra opinión. En las condiciones dignas, como ya se ha mencionado, solo una parte de la población alcanzará una pensión digna. El ahorro obligatorio está fomentando ciertamente el desarrollo económico de manera importante de gran parte de la economía nacional, al financiar proyectos productivos que generan empleo y que también dan estabilidad a nuestro país. Pero hace falta poner mucho más énfasis en tareas específicas que empujen al sistema a seguir madurando, a seguir creciendo en la dirección correcta. Es necesario que se actúe más rápido, que se eliminen los vicios antes de que se arraiguen y que se premie a los actores que continuamente ponen en marcha acciones virtuosas. Con más ahorro, el país se beneficiará y podrá generar un mayor número de empleos formales y bien remunerados. Ciertamente, los trabajadores de la nueva generación lo agradecerán si esto se transfiere en la obtención de mayores tasas de reemplazo. Permítanme hacer simplemente una comparación de algunos de los cambios que se han puesto en marcha en el sistema de ahorro para el retiro y específicamente en las Afores, con una de las reformas, la del sector de telecomunicaciones, que se aprobó en esta administración y que está dando por resultados que consideramos que ya son buenos. Hoy la competencia en el sistema de ahorro para el retiro es una competencia de traspasos, como bien se mencionó en el panel anterior. Una competencia que desgraciadamente es estéril y que muy probablemente va a llevar al sistema de seguir así, pues a producir muy bajas tasas de reemplazo.
A manera de ejemplo, permítanme decirles que si también las empresas de telecomunicaciones derivado de esta reforma que aprobó el licenciado Enrique Peña Nieto hace poco, compitieran únicamente en materia de precios, yendo hacia adelante, seguramente tendríamos la telefonía más barata en el país dentro de 5 o dentro de 10 años. El único problema es que las empresas de telefonía también necesitan invertir en tecnología y hacer inversiones cuantiosas en tecnología. Entonces, pues lo que vamos a tener si seguimos también con una competencia solo en precios en el sector de telecomunicaciones es tener, sí, servicios de tecnología, servicios de telecomunicaciones muy baratos, pero también, ¿qué? Muy malos, ¿sí? De la misma forma, si se le permite a las administradoras privadas seguir compitiendo única y exclusivamente en materia de traspasos, lo que vamos a tener es, sí, muchos traspasos, administradoras probablemente muy ricas, y pensionados definitivamente muy pobres, con tasas de reemplazo inferiores a las que puedan ser alcanzadas en este país. Aún hace falta, como lo acabo de mencionar, poner mucho énfasis en tareas específicas y para esto permítanme centrarme en los 3 pendientes que según mi opinión servirán para procurar el adecuado desarrollo del sistema de ahorro para el retiro y para que éste pueda cumplir con las metas que ha trazado el señor presidente de la República, el licenciado Enrique Peña Nieto, en aras de lograr una mayor inclusión financiera y una mejor calidad de vida para todos los mexicanos. El primero de esos pendientes es el mejorar la educación financiera. Hoy tenemos una muy baja educación financiera. La baja respuesta de los trabajadores a los llamados para incrementar el saldo de su cuenta individual o para mantenerla en la administradora que le proporcionará los mayores beneficios económicos es el resultado de la falta de información y orientación especializada y del bajo conocimiento del trabajador para tomar buenas decisiones financieras. Solo y por comparación también de algunos de los expositores que estuvieron en el panel pasado, les pongo una gráfica que compara a México con Chile y la cantidad que representa el ahorro voluntario en ambos países. En el caso de Chile, estamos hablando de un 0.89% de su PIB. En el caso de México, de tan solo el 0.05%. Se desconoce el monto que las instituciones, organizaciones y empresas dedican a la promoción de la educación financiera. Se sabe, por ejemplo, del impulso que el Banco de México da a través del Museo Interactivo de Economía y de los esfuerzos a partir de la reforma financiera que hacen los reguladores como Conducef y la CONSAR. También se conoce los esfuerzos que llevan a cabo los grupos financieros y las asociaciones gremiales. Sin embargo, siendo francos, es poco lo que se hace en esta materia en relación a lo que se necesita. En el caso del sistema de ahorro para el retiro, los resultados incipientes están reflejados en los saldos de las cuentas individuales. Lo cierto, como explicaremos más adelante en esta presentación, es que el ahorro adicional para el retiro sí hace una diferencia importante al momento de obtener una pensión. Nuestra segunda preocupación, como lo acabo de mencionar, es la de reorientar el gasto de la industria para servir mejor los intereses de los cuentavientes, que son el principal socio de este sistema. No hay que olvidarlo, ¿sí? Este sistema surge porque hay gente que quiere ahorrar para obtener una pensión digna en el momento de su retiro. Entonces, las empresas que forman parte de esta industria habrían de reorientar, como lo acabo de mencionar, su gasto para servir mejor los intereses del cuentaviente. En fechas recientes se ha hablado mucho sobre si el sistema de cuentas individuales y sobre si las pensiones que se generan como resultado de la puesta en marcha del sistema de ahorro para el retiro serán suficientes. También se ha hablado sobre los cambios que habría que hacer para que la pensión a la que tengan acceso los trabajadores pueda ser digna. CONSAR ejemplifica que con una tasa de rendimiento del 2% real sería necesario ahorrar entre el 21 y el 25% del salario del trabajador para que éste alcance una pensión digna, definida esta como una tasa de reemplazo de entre el 60 y el 70%. En México, la suma de la aportación tripartita es del 6.5% del trabajo del salario del trabajador. El problema de estos supuestos es que nadie está dispuesto a dar más de lo que da ya. Y ciertamente nadie desea que el sistema ofrezca rendimientos bajos. Los créditos, a manera de ejemplo, en los que se invierten los recursos de los trabajadores que no optaron por el bono de reconocimiento ISSSTE en 2007, es de 2.5% real, que la tasa real de la deuda a 30 años es de 3.5% real y de acuerdo a los cálculos internos de Pensioniste, el rendimiento del sistema ha sido de 3.4% en términos reales en los pasados 3 años.
Entendamos en primera instancia que el gobierno federal enfrenta una situación de recorte de presupuesto. Lo anterior, como ya se explicó en este mismo panel y en el panel anterior, impide aumentar el monto con el que contribuye a las cuentas individuales todos los ejercicios fiscales. Y si el precio del petróleo continúa deprimido, cualquier aumento tendrá que esperar hasta que los ingresos fiscales mejoren como resultado de la expansión de la economía. Adicionalmente, los patrones no están en posición de aumentar el salario de los trabajadores para que estos aporten una proporción mayor de su salario. Dicha medida, en primera instancia, podría reducir, al menos inicialmente, la competitividad de la mano de obra nacional y tendría un impacto negativo en la balanza de pagos y en el tipo de cambio. Para esto, habría que esperar a que todas las iniciativas en materia de productividad que se han aprobado al inicio de esta administración empezaran a rendir sus frutos. Finalmente, los trabajadores tampoco pueden aumentar el ahorro de forma significativa, puesto que sus ingresos son apenas superiores a sus necesidades económicas. De hecho, en muchos casos, los ingresos no alcanzan a cubrir las necesidades económicas mínimas. Esto también explica en gran medida la razón por la que el ahorro voluntario es escaso. ¿Qué hacer entonces para aumentar el saldo de las cuentas de los trabajadores y procurar que aquellos alcancen una pensión digna? En primera instancia, es impostergable que se aprueben los cambios que la CONSAR está buscando implementar para que las AFORE reorienten su gasto al área de inversiones y dejen de hacer gasto en el área comercial, y con esto atiendan eficientemente los intereses de los cuentavientes. Una vez aprobados de manera definitiva, será también necesario acelerar la implementación de estos cambios tendientes a aumentar la tasa de reemplazo. Las siguientes acciones están enmarcadas dentro de este segundo pendiente. Primeramente, es primordial que las administradoras aumenten el rendimiento que ofrecen a los trabajadores. Hay que imponer candados que frenen la posibilidad de que un trabajador se cambie a una AFORE que ofrece un menor rendimiento. Hay que mencionarlo, a los promotores y algunas administradoras solo les importa lograr el traspaso, con independencia de si el mismo es bueno o no para el trabajador. De hecho, CONSAR ha